Espero que estén muy bien y este debate va a estar muy interesante. Yo quiero presentarles a nuestros invitados del día de hoy. Ellos son Jaime Salomón, él postula con el número 8 por el partido Avanza País, y Mari Carmen Alba, que va con el número 2 por el partido Acción Popular. Como recuerdan, siempre les comento quiénes son los candidatos presidenciales que van por estas agrupaciones. En el caso de Avanza País se postula Hernando de Soto y en el caso de Acción Popular el señor excongresista Johnny Lezcano. Bienvenidos a los dos candidatos. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Saludos, Ariana. Saludos, Mari Carmen. Sí, saludos, Jaime. Gracias, Ariana, por la invitación. Quiero hacerles acordar a ustedes, los que nos están mirando y nos están acompañando, que en nuestro último bloque nosotros hacemos preguntas dirigidas, cuestionamientos dirigidos a los candidatos, ya sea a sus partidos, a su candidato presidencial, quizás al mismo candidato o a otro candidato del partido, porque es importante que tengan ellos un espacio para poder responder las dudas, las inquietudes que pueda tener la ciudadanía. Así que no se olviden de enviar sus preguntas al siguiente correo, tomen nota, desde la redacción @comercio.com.pe, desde la redacción @comercio.com.pe. No vamos a leer las preguntas del Facebook, así que ya saben, anímense y manden sus cuestionamientos, preguntas, dudas, etcétera. Ahora sí, entonces comenzamos y vamos a ir entonces en el orden en el que nos vemos en pantalla para poder presentarse. Vamos a comenzar con el candidato Jaime Salomón de Avanza País para que se presente en un minuto. Candidato, adelante, bienvenido, tiene un minuto para presentarse. Muchas gracias, soy Jaime Salomón, postulo al Congreso con el número 8 de Avanza País. Además acompaño a Hernando de Soto como segundo vicepresidente. Tengo 33 años de experiencia a nivel nacional haciendo empresa, más de 30 enseñando a jóvenes, chicos y grandes, justamente a hacer empresa y a trabajar por el Perú. Tengo experiencia trabajando en el Estado con logros comprobados. Muchas gracias, candidato. Vamos a darle entonces ahora, ¿ya terminó o todavía tiene un poquito más de tiempo? Además, tengo varias carreras, tengo 2 doctorados, 2 maestrías, me he dedicado a estudiar porque considero que estudiando y trabajando por el país recién podemos generar soluciones tanto a la parte económica, sanitaria, como a los cientos de conflictos que siguen aquejando a la población. Muchísimas gracias. Ahora sí vamos a pasar entonces a darle la bienvenida a la candidata Mari Carmen Alba de Acción Popular. Candidata, adelante, tiene un minuto. Gracias, Ariana. Soy Mari Carmen Alba, abogada, y tengo experiencia laboral en el sector público de más de 20 años, sin ninguna denuncia administrativa ni penal. He trabajado en la ONP, he trabajado en el Ministerio de Trabajo y he trabajado en el Congreso como asesora de la bancada de Acción Popular, por lo cual conozco muy bien el trabajo parlamentario. Y por mi trabajo en el Ministerio de Trabajo, que he sido coordinadora parlamentaria, el nexo entre mi sector y el Congreso, he impulsado varios proyectos de ley, de los cuales he sido partícipe y nos hemos acordado. Por lo tanto, conozco la articulación y cómo hay que trabajar en el Congreso entre el Poder Ejecutivo y el Congreso. Por otro lado, yo milito hace 35 años en la Acción Popular, de hecho, política desde pequeña. Así que, bueno, igual que ustedes, estoy decepcionada de los últimos congresos, por eso estoy presentándome para llevar toda mi experiencia laboral al servicio ciudadano. Muchísimas gracias. Gracias a los dos candidatos. Empezamos entonces ya nuestro debate. Candidata Alba, su volumen está un poquito bajo. Le pido que la próxima vez, ahora usted va a empezar a intervenir, que pueda hablar un poquito más alto para que lo podamos escuchar bien. Vamos a comenzar entonces con la primera pregunta. Invertimos el orden y comenzamos con Mari Carmen Alba de Acción Popular. Candidata, primera pregunta, ¿cuáles son las medidas que deben impulsarse desde el Congreso para promover el empleo, que es justamente uno de los asuntos que más se ha visto golpeados a raíz de esta pandemia? Adelante, 2 minutos. Mira, Ariana, mi preocupación principal es la pérdida de empleo para los jóvenes. El año pasado, 3 de cada 10 de nuestros jóvenes se han quedado sin empleo, por lo cual proponemos incentivos tributarios para las empresas, que sean medianas, pequeñas, grandes, para que contraten a estos jóvenes que egresan de institutos y universidades al año 250.000, para que tengan derecho a poder trabajar en un empleo digno, que les vayan todos sus derechos laborales. Por otro lado, también los jóvenes que pueden hacer trabajo part-time, el llamado tiempo parcial, queremos modificar esta ley para que puedan trabajar, ¿no?
Actualmente es 4 horas diarias, ¿no? Menos de 24 horas. La idea es que, como muchos estudian y trabajan, puedan trabajar, por ejemplo, un día 6 horas, otro día 8 horas, y que les permita conseguir trabajo. Por otro lado, estamos muy preocupados por SUNAFIL. Hay que fortalecer SUNAFIL. Tenemos solo 766 inspectores que no se dan abasto para poder inspeccionar todas las empresas a nivel nacional. Por lo cual hay que darle más presupuesto, fortalecerle y que la SUNAFIL cambie su gestión, su manera de gestionar. Que no sea una mesa de partes nada más de la denuncia de los trabajadores. Que sea la que de oficio vaya por sectores a inspeccionar agresivamente, porque no queremos más informalidad y no queremos más abusos a nuestros trabajadores. En cuanto a la MIPES, que es el 99.4% de las empresas, necesitamos que se eliminen las trabas y los procedimientos que se les pide. A las MIPES se les pide igual que a una empresa grande o mediana. Eso debe modificarse. Para ello, podemos ayudarles para que se formalicen con dándoles una contabilidad gratuita y eliminando, por ejemplo, el aporte del 9% de salud y que sean cubiertos por el CIS, que ya estarían cubiertos. Pero hay que crear un plan de apoyo para la productividad y competitividad para las MIPYMES. Cerramos. Muchísimas gracias, candidata. Te le traslado la pregunta entonces al candidato de Avanza País, Jaime Salomón. Candidato, ¿cuáles son las medidas que usted considera se deben impulsar para promover el empleo? Adelante, por favor. Para hablar de empleo, Ariana, tenemos que reconocer que más del 80% de la ciudadanía está en la informalidad y solo estamos actuando como Estado por el 18% de formalidad, por lo que deberíamos iniciar acercando a los formales con los informales, generando una nueva relación entre los ciudadanos y el propio Estado. Para eso proponemos el tema de titulación de manera inmediata, terminar lo que Hernando de Soto ayudó a generar hace más de 32 años, pero que no ha terminado de ejecutarse. El Estado debe dejar de ser enemigo directo de los empresarios, debe acompañarlos, apoyarlos, capacitarlos, facilitando sobre todo el desarrollo. Para eso, el Estado deberá reorganizarse, pero en función a personas con conocimiento y experiencia comprobadas. Actualmente en el país se dan cerca de 10 normas por hora. Debemos homogenizar el tema legislativo y el tema normativo a nivel nacional, desde los distritos hasta el gobierno central. Un minuto. Debemos desbloquear los recursos y los proyectos ya aprobados, lo cual va a generar un ingreso a la economía de cerca de 960.000 millones de soles. Estoy hablando de 8 veces el presupuesto nacional. Igual, para reactivar la economía hay que asignar cerca de 12 veces más. Hay que llegar a 135.000 millones de soles. Ariana, necesitamos cerrar la brecha entre lo formal y lo informal. Necesitamos conciliar intereses, juntar izquierdas y derechas, ser pro empresa, pero también pro justicia social. Muchas gracias, candidato Salomón. Vamos a pasar entonces a la réplica. Candidata Alba, ¿qué opina usted sobre las propuestas que ha planteado el candidato Salomón? ¿No? Es importante porque esto se va a llevar posiblemente al Congreso si es que ustedes llegan a entrar. Entonces, ¿qué le parece? ¿Tiene alguna discrepancia? ¿Está de acuerdo? Adelante, por favor. No, esa es una también de nuestras propuestas. Efectivamente, nosotros sabemos que nuestro mercado es totalmente informal. Antes de la pandemia era 70%, ahora va a ser 80%. En el caso de los jóvenes era 80%, ahora será para los jóvenes un 90% de formalidad. Esa es nuestra realidad. Y efectivamente el Estado tiene que acompañar para eliminar las trabas, hacerlo más ágil, los trámites, y para que puedan los informales o los informales. Pero no solamente el Estado tiene que acompañar a los empresarios, tiene que acompañar también, y eso falta mucho, a los gobiernos locales y gobiernos regionales, porque sabemos que tienen presupuesto y que no lo gastan. ¿Por qué no lo gastan? Porque no saben gestionar. Cada 4 años cambiamos de autoridades locales y gobiernos regionales y les cuesta mucho presentar expedientes técnicos que tienen que presentar en programas de CENIMED, obras en vivienda, se demoran demasiado. Y cuando ya están por salir, recién se están aprobando los proyectos de ley. Necesitamos que el MEF acompañe permanentemente con un grupo de especialistas a los gobiernos locales y gobiernos regionales, a los alcaldes, para que les enseñen cómo preparar un expediente técnico para que sea viable y sea aprobado su proyecto, porque hoy en día no están gastando su presupuesto
y si no gastan su presupuesto, no dan trabajo. Ese es un problema que debe cambiarse. Gracias, candidata. Pasamos entonces ahora a la réplica del candidato Salomón. Candidato, le pregunto a usted qué opina de las propuestas que está planteando la candidata Alba. ¿Alguna discrepancia, puntos de encuentro? Adelante. Para gobernar el país, así como para gobernar una empresa o la propia vida de la ciudadanía, necesitamos personas con capacidad comprobada, con experiencia comprobada. Todas las personas que están en el poder en este momento representan el pasado que todos los ciudadanos ya queremos cambiar, y no a partidos políticos que están ejerciendo el poder, que son socios de esta sensación de medias verdades o falta de verdad. Pero sí hay que reconocer, algunas candidaturas escuchan, otras no escuchan al público, no escuchan a la gente, no escuchan a la población. Y eso es lo que debemos cambiar en este momento. Los peruanos ya no quieren más lo de siempre, lo mismo de siempre, ni a los mismos de siempre. Yo sí reconozco en Mari Carmen que es una persona que no es de lo mismo de siempre. Si bien está en un partido que ha estado gobernando en el Ejecutivo y en el Legislativo, necesitamos personas como ellas en el Congreso. Queremos un Congreso con caras nuevas, queremos un Congreso donde hayan personas que no tengan un pasado político, refiriéndome a hacer política de la manera tradicional, que no ha generado ningún beneficio para los peruanos. Y eso lo hemos visto en los últimos 30 años. La propuesta que garantizará la gestión de gobierno, tanto desde el Congreso como desde el Ejecutivo, es que lo verdadero le gane definitivamente a lo falso. Muchas gracias. Gracias a los dos candidatos. Vamos a pasar entonces ya a nuestra segunda pregunta. Invertimos el orden y comenzamos ahora por el candidato Salomón de Avanza País. Candidato, ¿el Congreso debe impulsar una reforma del sistema de pensiones? ¿Debe estar esto a cargo del siguiente Congreso? Y en caso crea que sí, ¿cuáles son las medidas que se tienen que tomar? Adelante. Coincido, no debe ser en materia de este Congreso, definitivamente no, considerando que es un Congreso y también es un gobierno de transición. La primera pregunta que yo haría es, ¿dónde están los fondos? El siguiente Congreso, candidato, el Congreso del 2021. El Congreso del 2021 definitivamente que sí. Sí debería mirar y tomar una medida sobre el tema. Y la primera pregunta que haríamos desde el siguiente Congreso es, ¿dónde están los fondos? La medida que debe ser tomada no debe ser hecha pensando en ideologías políticas, sino en los pensionistas. Ya hemos vivido tiempos nefastos donde el Estado, lamentablemente, hay que decirlo, se comió los fondos de los pensionistas. Pero ahora vemos un Congreso que está legislando para tener control del dinero. Eso no se puede volver a repetir. Definitivamente necesitamos revisar la norma. La Oficina de Normalización Previsional hoy tiene un déficit superior a los 100.000 millones de soles. Vemos una comisión multipartidaria que ha aprobado un proyecto de ley, pero la verdad es que requerimos desde el nuevo Congreso un sistema integrado de seguridad y protección social. Tiene, candidato, todavía un poquito más de tiempo, si es que desea terminar. La propuesta que han hecho desde este Congreso tiene partes que tienen que ser mejoradas. Yo hubiera opinado que no se dediquen a legislar, sino simplemente a mantener el barco a flote. Hay cosas que no son parte de una ley. Hay varias cosas, por ejemplo, Pensión 65, 30 segundos. Que son apoyos, subsidios del Estado, y eso no puede ser considerado dentro de una ley de pensiones. Muchas gracias. Gracias al candidato Salomón. Ahora le trasladamos la pregunta a la candidata Alba de Acción Popular. Candidata, ¿usted cree que el siguiente Congreso debe ser el Congreso el encargado de hacer esta reforma del sistema de pensiones? Y en caso sí, ¿cuáles son las medidas específicas que se deberían tomar? Adelante. Ariana, la reforma previsional no lo debe hacer ni este Congreso ni el siguiente. El tema de la reforma previsional es un tema muy técnico y si lo ve el Congreso puede politizarse el tema. Y además, la reforma que ha planteado la Comisión Monte, que decía la Comisión, la reforma previsional, contravendría el artículo 79 de la Constitución, tiene iniciativa de gasto, por lo cual estaría observado, pero si se aprueba en el Pleno, va a ser observado por el Poder Ejecutivo
Y si se aprueba por insistencia, va a terminar en el Tribunal Constitucional, como varios proyectos de ley que ya sabemos dónde termina. Por lo cual, esto es un tema muy técnico. Y nosotros no estamos de acuerdo, por lo menos personalmente no estoy de acuerdo con la propuesta de que sea el Estado el que administre todo el sistema previsional. Ya sabemos cómo ha trabajado anteriormente el Estado y no es un buen administrador de pensiones. Por eso se crearon las CFP, para que haya competencia entre los dos. Entonces, el modelo multipilar, sí estamos de acuerdo con el modelo, pero que la administración esté en los entes que ya existen. ¿Por qué crear otro ente? Más burocracia. Tiene que ser una administración, una gestión mixta entre la AFP y la ONP en lo que le corresponde. Pero, además, habría que preguntarle a los afiliados si quieren que sus cuentas individuales de capitalización se trasladen al Estado. ¿Quién les ha preguntado a ellos? Estamos en una democracia, habrá que preguntarle. He visto una encuesta donde dice que el 70% no estaría de acuerdo. Yo creo que eso hay que respetar. Muchas gracias, candidato. Pasamos ahora entonces a la ronda de réplicas. Candidato Salomón, la candidata Alba Acción Popular no cree que el Congreso debería estar a cargo de una reforma del sistema de pensiones, porque dice que es un tema bastante técnico. Usted comenta que sí. ¿Qué opina sobre su postura? Adelante, por favor, 2 minutos. Gracias, Ariana. Si tuviéramos a partir de julio del 2021 un gobierno y un Congreso de verdad, con gente capacitada, preparada, con gobernantes y congresistas que conozcan la realidad ciudadana y que no oculten la verdad, que trabajen transparentemente hacia el pueblo, ese sería un gran primer paso. En el caso de los fondos de la ONP, lo que habría que ver es dónde están los fondos y el por qué el Estado, de alguna manera, el Congreso quiere legislar para manejar los fondos de la ciudadanía. Lo que la gente reclama es dónde está mi plata y quién va a manejar mi dinero. En este momento muchos de ellos claman por su dinero y no hay nadie que le responda. Necesitamos trabajar con gente competente y justamente la labor del congresista y la labor de ser gobernante del país requieren estar juntos con un gran equipo. Y en el caso de Hernando de Soto tenemos un gran equipo y sabremos proponer mejoras para la ciudadanía. Es necesario la reforma de la Oficina de Normalización Previsional, es necesaria hacerla. La gente hoy día está en el aire. Hay que hacerla, pero hay que hacerla, coincido, con gente experta que tenemos en Avanza País para lograr la solución al problema. Históricamente los gobernantes han estado dando soluciones sobre un problema que no sabían identificar por una falta de experiencia o conocimiento. Primero hay que identificar el problema, determinar la solución, pero lo más importante, Ariana, desde abajo hacia arriba, conversando con la gente. Los gobernantes estamos para escuchar a la gente y desde el Congreso también representarlos y fiscalizar a todas las autoridades a nivel nacional. Gracias, candidato. Candidata Alba, el candidato Salomón dice que sí se puede hacer esas reformas del Congreso, que ellos cuentan con gente especialista y de todas maneras, claro, hacerlo de la mano con más personas en asistencia técnica. ¿No estaría en ese caso de acuerdo con llevar adelante esa reforma y por qué? Adelante. Yo creo que, Jaime, la gente especialista que tiene Avanza País debe estar en el MEP, en el Poder Ejecutivo, que ingresan al gobierno, y desde ahí ver este tema. Este es un tema muy técnico, un tema que implica demasiado desembolso. La reforma va a tener pago de 65, que es pensión contributiva en el primer pilar, va a haber un pago, porcentaje del IGB, que va a ir también a esos fondos. Va a haber el tema de la pensión mínima que va a subsidiar el Estado, por lo cual todo va a tener el tesoro público, de lo que se recaude. Entonces, nosotros como congresistas no podemos hacer un proyecto de ley y decirle al Ejecutivo, tú tienes que desembolsar esta cantidad de dinero o estos conceptos, porque ese proyecto de ley va a ser declarado inconstitucional de todas maneras, observado por el Poder Ejecutivo. Tenemos que legislar y presentar proyectos de ley que sean viables, técnicos, pero que no irroben gastos del Estado.
Y creo que esa debe ser nuestra premisa y nuestra principal función, para que no pase lo que está pasando en este Congreso, que mucha gente no está contenta con los congresistas que tenemos, por los proyectos populistas que están aprobando. Y esa imagen la tenemos que cambiar. Muchas gracias a los dos candidatos. Vamos a pasar entonces ahora a nuestra tercera pregunta, un tema que ha causado bastante polémica y ni qué decir de las consecuencias, y está en debate ya desde el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, diría. Vamos a invertir el orden y comenzamos preguntándole entonces a la candidata Mari Carmen Alba de Acción Popular. Candidata, ¿usted está a favor o en contra de mantener en nuestra Constitución la causal de vacancia presidencial por incapacidad moral permanente? Adelante, por favor. No, sí estoy a favor, pero hay que modificarse, hay que regularse, hay que especificarse los casos para que no se utilice mal o se abuse, ¿no?, de esta figura, definitivamente, pero que hay que presentar un proyecto de ley que expresamente diga cuándo debe presentarse y cuál es el concepto exacto de lo que es la vacancia por moralidad, ¿no? Se esperaba que el Tribunal Constitucional se pronunciara sobre este tema. No se pronunció, pero por eso no podemos, supongamos que el Tribunal Constitucional se pronunciara de una manera, viene otro Tribunal Constitucional y se va a pronunciar de otra manera. Yo creo, dependiendo de los magistrados, que esto tenemos que resolverlo en el Congreso, para que no, insisto, no haya abuso del uso de esta vacuna. Gracias, candidata. ¿Tiene todavía un minuto si es que quiere redondear su idea o ya terminó? No. Perfecto. Le traslado la pregunta entonces al candidato Salomón de Avanza País. Candidato, ¿usted está de acuerdo con mantener esta causal de incapacidad presidencial por incapacidad moral permanente? Vacancia presidencial, disculpe. Adelante, por favor, 2 minutos. La respuesta, Ariana, es sí. Sí estoy de acuerdo. Porque el problema no es el artículo constitucional sobre la vacancia. El problema es quiénes lo usan y el cómo lo aplican. Y en muchos casos a su antojo. Ese es el gran problema, que tratan cada quien de hacer interpretaciones diversas en función al bienestar o al beneficio que vayan a tener. Ahora, si vamos a los 3 últimos presidentes que hemos tenido en corto tiempo, se ha aplicado este tema de vacancia presidencial, pero hemos tenido un Congreso que hizo una interpretación, llamémosla auténtica, para vacar al presidente. Lo que sí debemos hacer es tener congresistas de verdad, con responsabilidad, con preparación, que hayan trabajado en su vida y que no solamente estén pensando en vendetas políticas o cómo sacar ciertas ventajas. Por supuesto que el resultado va a ser pésimo. Necesitamos entonces volver a pensar que esta elección del 11 de abril es extremadamente importante para todos los peruanos. Yo invoco a la ciudadanía a reflexionar, estudiar la hoja de vida y el que han hecho por la ciudadanía y por ellos mismos, y después votar. Los peruanos tenemos que cambiar el chip definitivamente. Hernando de Soto es una gran posibilidad, es una gran opción, con Avanza País y con el equipo de técnicos. Y para terminar, imaginemos, tenemos que trabajar en equipo. Si yo voy a un hospital para que me atiendan de un dolor de ojo y el doctor me dice, no, no es doctor de ojo, vaya, busque a otro, lo que estamos proponiendo es trabajar izquierdas y derechas, todos juntos, formales e informales, para darle la gran solución al país. Ya no podemos esperar ni nosotros ni nuestras futuras generaciones. Gracias a los dos candidatos. Bueno, ya que están de acuerdo ambos con mantener la causal de vacancia por incapacidad moral permanente, permítanme preguntarles en esta ronda de réplicas cuáles son exactamente las acotaciones que harían en esta norma, ¿no? ¿Cómo se regularía? A ver si tienen algunas ideas ya al respecto. Candidata Alba, adelante, 2 minutos. Bueno, el tema de capacidad moral, como es un tema muy amplio, Ariana, es un tema que tiene que ver con la ética. O sea, no necesariamente es por un delito ya comprobado, ¿no? Porque tú estás seguro que robó, o porque mató a alguien, ¿no? Sino que es un tema que
que tiene que ver con la moral, con la ética, y para mí la moral, mi moral, mi ética puede ser diferente a la tuya, ¿no? Tiene que ver también con los principios y los valores de cada uno. Entonces es un tema complejo, pero creo que necesario, que tendríamos que ponernos de acuerdo los 130 congresistas. No es tan fácil, por eso todavía no lo han reglamentado. Además, es un tema de reforma constitucional, tiene que hacerse en 2 legislaturas, ¿no? Porque el artículo 113 de la Constitución es el que lo señala. Por lo tanto, es un tema muy amplio y que señalarlo taxativamente creo que va a ser de gran trabajo y estudio. No te podría decir ahora las causales, porque es un tema muy abierto, pero es un tema que se requiere hacer porque no podemos estar de vacancia en vacancia en los siguientes años. Gracias, candidata. La misma pregunta entonces le hago al candidato Salomón. ¿Usted sí cree que puede adelantar ahora cómo se podría acotar esta causal de alguna manera? Adelante. La respuesta va a ser a través de la ciudadanía, Ariana. La ciudadanía tiene la gran opción el 11 de abril de votar por personas competentes, con capacidad comprobada, que han hecho algo por su vida. Ese es el primer paso. Al ingresar al Congreso y al ingresar a la Presidencia de la República personas competentes, vamos a tener una mejor interpretación de absolutamente todo, partiendo desde la realidad. Y eso va a permitir trabajar en equipo para lograr los cambios que sean necesarios. No solamente los ajustes que requiere la Constitución, sino también el hecho de tener leyes que acompañen a la ciudadanía y no 10 normas por hora, como la que vienen realizando hasta la fecha todas las autoridades a nivel nacional. El problema radica en las personas. Si vamos a hablar del tema moral y ético, es cierto, tiene muchas interpretaciones, pero si pones a un conjunto de gente con moral y con ética comprobada, va a ser mucho más fácil que se entiendan, y no como ha estado sucediendo en los últimos meses con diversos congresos y diversos presidentes que han estado llevando las riendas del país, pero lamentablemente sin éxito. La población requiere a gritos cambio, y de quién depende de la población elegir mejor. A partir del 28 de julio tendremos con Hernando de Soto el mejor equipo para manejar las riendas del país. Muchas gracias a los dos candidatos. Hemos terminado entonces ya con todas las preguntas de los primeros bloques y pasamos entonces ya a nuestro bloque de cuestionamientos, las preguntas dirigidas a los candidatos acerca de sus partidos, ya saben, ¿no? De sus candidatos. Vamos a comenzar entonces ahora invirtiendo el orden con el candidato Salomón de Avanza País. Candidato, la pregunta es la siguiente: ¿por qué Avanza País presentó un plan de gobierno de 4 páginas y que luego fue reemplazado por uno de 15 páginas una vez que se inscribieron? Los demás partidos sí lograron presentar planes más completos y a tiempo. Adelante, por favor, 2 minutos. Gracias. La norma dice presentar el resumen del plan de gobierno, y lo que venimos elaborando y seguimos trabajando con los diferentes grupos que tenemos con Hernando de Soto dentro de la plancha de gobernabilidad es todas las medidas exactas que vamos a empezar a ejecutar desde el 28 de julio de este año. Seguimos trabajando, cumplimos con la norma de presentar el avance, pero seguimos trabajando día a día. ¿Y cómo lo estamos haciendo, Ariana? Lo estamos haciendo conversando con la gente, entendiendo los problemas y generando soluciones en conjunto, de tal manera que cuando empecemos a aplicar todas las estrategias, logremos solución a los problemas que viene aquejando a la población en los últimos 30 años. Estamos haciendo una política diferente, gente preparada, hablando con la gente, con la población, porque al final hay que reconocer, el gobierno y el Congreso y todas las autoridades del Perú deben trabajar para los peruanos. ¿Quiere terminar de usar su tiempo o ya terminó su intervención? Terminé, muchas gracias. Gracias, candidato. Candidata Alba, no sé si usted tiene un comentario que pueda hacer sobre esta respuesta. Tiene 1 minuto. ¿No quiere comentar? Perfecto. Bueno, entonces vamos a pasar ya al cuestionamiento dirigido a Acción Popular.
hemos hecho rápidamente esta pregunta. Y la pregunta para la candidata Mari Carmen Alba es si considera que el gobierno de Manuel Merino fue un gobierno legítimo, fue un gobierno legal, o tiene ahí algún reparo en cómo se dieron las cosas cuando asumió el señor Manuel Merino la presidencia. Adelante, por favor, 2 minutos. Bueno, el gobierno de Manuel Merino fue un gobierno constitucional porque él era el presidente del Congreso y él asumió ese encargo constitucionalmente. Y vemos porque después, cuando él renuncia, asume Zárate el mismo procedimiento, por lo cual todo ese procedimiento es legal. Otra cosa que haya sido legítimo, que la gente o la calle no quería la vacancia. Yo creo que lo que pasó ahí es que se tomaron una decisión muy apresurada. Hay que recordar que han sido 105 votos, no ha sido un voto, no han sido 18 votos, que fueron de Acción Popular de 25, han sido 105 votos, todos los partidos representados que aprobaron la vacancia. Para mí fue un error porque no supieron leer la calle, les faltó más visión política y darse cuenta que el escenario no era el propicio y que la gente no quería más cambios. Estábamos en una coyuntura difícil de pandemia, de crisis económica, y la gente no quería cambio. Ese ha sido el error de la lectura de los 105 congresistas. Pero Manuel Merino es un correligionario de años, que es un demócrata, y que asumió la presidencia porque le correspondía en su momento. Y luego Zárate por el procedimiento que siguió. Muchas gracias, candidata. Vamos a darle entonces al candidato Salomón si es que quiere hacer algún comentario, 1 minuto. ¿Qué opina sobre la respuesta de la candidata? ¿Usted está de acuerdo con lo que comenta ella? ¿Fue un gobierno constitucional? Adelante. Estoy totalmente de acuerdo con Mari Carmen, solo con una pequeña diferencia. Si en un recinto donde hay 130 personas, uno de ellos toma una decisión o quiere tomar una decisión, y los demás no son instruidos, no son preparados, no están acreditados con acciones reales hechas en su vida para favor de la ciudadanía, y ni siquiera son capaces de leer proyectos de ley que firman, lo más probable es que todos sigan al primero que diga algo. Lo que estamos proponiendo es un congreso de verdad, con 130 personas que sepan el para qué están haciendo y para trabajar por el Perú. Y estoy muy seguro que Mari Carmen y mi persona desde el Congreso haremos el cambio. Eso es lo que el Perú necesita en este momento, pero teniendo en el gobierno a una persona que sepa manejar las riendas de gestión y dirección del país. Y Hernando de Soto, ahí es la solución. Cerramos ahora sí. Gracias, candidato. Candidata Alba, tiene también ahora un tiempo para poder redondear su idea o responder el comentario del candidato Salomón. Adelante. Bueno, de acuerdo de que hay que saber elegir, tienen que informarse bien de quién eligen, y lo mejor es ver la hoja de vida y ver que sea gente con experiencia y preparada. Pero en las aprobaciones que se dan en la zona del Congreso, lo que importa son los votos. Y si tienen los votos, en este caso tuvieron 105 votos, y sabemos que los congresistas están sujetos a mandato imperativo, y ellos son los que eligen y que deciden, por eso se aprobó la moción de la vacancia, ¿no? Así que la independencia también es importante, hay que respetar aunque no estemos de acuerdo, lo que decidió el Congreso. Nosotros somos demócratas y respetamos todas las instituciones y sobre todo la independencia de poderes. Pero claro, siempre puede haber un Congreso mejor y depende de nosotros que podamos elegir gente preparada y que el elector revise las hojas de vida y escoja mejor en el siguiente Congreso gente más preparada, como nosotros. Gracias a los dos candidatos. Estamos con un poco de tiempo extra, así que me gustaría hacerles una pregunta más importante porque tiene que ver justamente con este tema que tratábamos hace un momento de la incapacidad, de la vacancia por incapacidad moral y el resultado que fue, por ejemplo, que asuma el señor Manuel Merino las riendas del país. La pregunta es, vamos a comenzar entonces ahora al revés, va a comenzar el candidato Salomón. La pregunta es, ¿cuáles son las reformas institucionales que creen que son necesarias para que este conflicto entre ejecutivo y legislativo que nos aqueja hace ya
4 años no llega a los niveles que hemos experimentado en este último tiempo. Adelante, 2 minutos. Gracias. Yo insisto, es las personas que conforman el Congreso y las personas que conforman el gobierno. Y yo me extendería un poco más allá, las personas que están en las gobernaciones, alcaldías provinciales y 1874 alcaldías distritales a nivel nacional. Necesitamos elegir mejor. Ese va a ser el primer gran cambio. Es cierto, hay que ser mayor de 25 y ser peruano para ser congresista o autoridad nacional y ser mayor de 35 para ser presidente. Pero la ciudadanía debe elegir a los mejores. Con ese primer gran cambio, estamos colocando el ingrediente principal para mejorar el futuro de la nación. Después de eso, necesitamos reformar el Estado. El Estado requiere ser reformado para que todos los niveles de gobierno y los poderes del Estado trabajen en conjunto por los peruanos y no por intereses personalísimos, como lamentablemente se ha venido dando en los últimos 30 años. Gracias, candidato. Le hago la misma pregunta ahora a la candidata Alba de Acción Popular. ¿Qué reformas institucionales se deberían impulsar, si alguna, para evitar que el conflicto entre el Ejecutivo y el Congreso llegue a los niveles que hemos podido ver en los últimos años? Adelante. Bueno, como ya lo vimos hace un rato, es importantísimo emitir una ley y reformar el artículo 113 sobre la vacancia presidencial. Y el otro tema que nos faltaría sería la cuestión de confianza. ¿Por qué debe de presentarse cuestión de confianza? Expresamente señalar las causales en los momentos en los que deben de presentarse. Por ejemplo, se puede presentar una cuestión de confianza por un proyecto de ley, se puede presentar cuestión de confianza por su política pública que no se ha aprobado. ¿Por qué? El tema de la cuestión del cierre del Congreso, la disolución del Congreso en septiembre del año pasado por el presidente Vizcarra, y la famosa interpretación fáctica, siempre quedará con signo de interrogación, ¿no? Hay especialistas que están de acuerdo, otros que no están de acuerdo. El Tribunal Constitucional aceptó la interpretación fáctica, pero siempre ese tribunal, tal vez otro tribunal no lo hubiera aceptado. Siempre va a haber esa interrogante y esa inquietud. Por lo cual creo que estos son los dos temas las dos figuras que se han utilizado en este quinquenio demasiado, a mi parecer, por lo cual tenemos expresamente, si queremos seguir 30 segundos. Con la democracia y con una buena relación entre los poderes del Estado, ejecutivo y legislativo, y que no nos vuelva a ocurrir en el próximo quinquenio, lo que hemos vivido este quinquenio, tenemos que reformarlo y establecerlo mediante una. Y por supuesto, estoy de acuerdo con Jaime de que deben de elegir bien y que tienen que elegir a lo mejor. Y que el próximo Congreso tiene que cambiar. Gracias, candidata. Candidato Salomón, la candidata sí se animaba a dar un par de propuestas que cree que podrían servir justamente para evitar esta olla a presión que ha sido el conflicto entre el Ejecutivo y el Congreso. ¿Usted está de acuerdo con esas propuestas? ¿Se le ocurre alguna otra? Adelante. Muchas gracias. Partiendo que vamos a tener personas con capacidad comprobada en el Congreso y en el gobierno, y también la ciudadanía va a elegir bien el próximo año para el tema de gobernadores y alcaldes distritales y provinciales, vamos a poder generar el gran cambio. El tema son las personas que estamos eligiendo, y ellos, lamentablemente, bien o mal, han estado tomando decisiones un poco alejadas de lo que la ciudadanía requiere. El próximo Congreso y Gobierno deben tomar medidas apropiadas. Dentro de la reforma que se requiere para el Estado, debemos enfatizar fuertemente en la ley de descentralización, colocando obligatoriedad a coordinar entre Congreso, Ejecutivo, gobierno regional y gobiernos locales, para generar desarrollo en cada distrito, en cada provincia a nivel nacional. No es posible que hoy, desde los alcaldes que hacen cosas independientes entre sí, siendo vecinos, no lleguen a coordinar con todos los niveles de gobierno.
Eso debe cambiarse, debe cambiarse. Pero el punto de partida es elijamos mejor, porque las personas que vamos a elegir van a ver el rumbo del país en los próximos 5 años. Muchas gracias, candidato. Vamos entonces ya a la última ronda, la candidata Mari Carmen Alba, para que pueda redondear su idea, si es que así lo desea. Adelante. Bueno, creo que lo importante, la experiencia que hemos vivido en este último quinquenio, creo que nos tiene que ser una experiencia para que no vuelva a ocurrir. Y que podamos trabajar de la mano el Congreso y Poder Ejecutivo. Porque al final del trabajo de nosotros y de la coordinación y la articulación será en beneficio, todo el trabajo que hagamos será en beneficio de la población. Y la población ya no quiere más enfrentamiento. Yo creo que estamos en una sociedad muy agresiva, producto de estos 5 años que hemos vivido. Empezamos con este gobierno mayoritario del Congreso, la mayoría fujimorista, que desde un inicio se enfrentaba al presidente Kuczynski. Ha sido una experiencia muy difícil. Yo les puedo contar que he estado ahí presente por mi trabajo, así que he visto todo lo que ha sucedido, y la verdad no me gustaría que vuelva a suceder, porque al final no se avanza, no ha habido proyecto de ley para la población, que lo que realmente querían, todo se ha estancado, ha habido muchos cambios de ministro, de viceministro, de poder ejecutivo, y al final todos estamos perjudicados, es la verdad. Y no queremos que vuelva a pasar lo que pasó en este periodo. Muchas gracias a los dos candidatos. Hemos terminado entonces ya nuestro debate y vamos a darles ahora 1 minuto a cada candidato para que se pueda despedir, hacer una conclusión, un cierre. Entonces, habíamos comenzado con el candidato Salomón, el debate, así que vamos a darle el cierre final a la candidata Alba, y el candidato Salomón tiene ahora 1 minuto para despedirse. Adelante, candidato. Muchas gracias, Ariana. Muchas gracias, Mari Carmen, el mejor de los éxitos. Definitivamente el Estado necesita ser reorganizado, pero debe ser hecho por personas con conocimiento y experiencia comprobada. Se ha demostrado que el Estado es un Estado fallido. Se dan más de 28.000 normas al año. Debemos homogenizar, hay que desbloquear recursos y proyectos ya aprobados. Hay que inyectar dinero a la economía. Hernando de Soto va a poner dinero en la economía. 960.000 millones de soles de proyectos que están trabados, 135.000 millones de soles para reactivar la economía. Cerraremos la brecha entre formal e informal, conciliaremos intereses de derechas e izquierdas. Somos pro empresa, pero también pro justicia social. Un Estado que acompañe a la ciudadanía, eliminando obstáculos y generando bienestar para todos los peruanos. Muchas gracias, candidato. Ahora el cierre con la candidata Mari Carmen Alba de Acción Popular. Adelante. Sí, gracias, Ariana, y gracias, Jaime, también por este debate. Nosotros, Acción Popular, tú conoces Acción Popular y sabes que tiene 64 años de historia. Es un partido democrático, un partido que siempre defendió la libertad de expresión, un partido sin corrupción, sin presidentes con procesos, sin presidentes presos. Estamos orgullosos de nuestros líderes, Fernando Belaúnde Terry y Valentín Paniagua Pelazao. 2 gobiernos democráticos y un gobierno de transición. Nuestro candidato, Johnny Lescano, tú lo conoces, 20 años de experiencia en el Congreso, ha defendido a los consumidores, a los trabajadores, y una vida pública intachable. Por lo cual, en las próximas elecciones, marca las 2 lámparas y escribe el 2 para el Congreso y vota por Johnny Lescano para presidente. Si quieres un Congreso responsable, con gente comprometida, con experiencia y que trabaje con transparencia y honestidad. Muchas gracias a los dos candidatos. Gracias. Hemos llegado entonces ya al final. No se olviden ustedes, los que nos acompañan, de mantenerse conectados a todas nuestras novedades y nuestra cobertura electoral especial en nuestra web elcomercio.pe. También ya saben que estamos en Spotify y en Apple Podcasts para que puedan escuchar nuestros podcasts, y en el WhatsApp El Comercio te informa para que puedan seguir recibiendo lo mejor de nuestro contenido a lo largo del día. Muchas gracias a los candidatos por estar aquí. Les agradezco.
Buen día. Muchas gracias. Saludos. Gracias, por supuesto, al equipo de producción que está detrás de este debate, el productor Jonathan Castro, está en el switcher Carlos Hidalgo y en la coordinación Cristian Saurrey. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos, por supuesto. Hasta luego. Chao, chao. Gracias, Mariana. Gracias, Carmen. Nos vemos.